Viene a platicarnos, nos viene a dar una conferencia y nos viene a platicar sobre Huatlatlauca y la memoria indígena olvidada. Su síntesis curricular es de 1987 a 1989. Estudió en la Universidad de Guanajuato, es bastante maestría de sitios y monumentos históricos. Estuvo estudiando también en el Colegio de Investigaciones y Posgrados, la maestría en administración, así como el doctorado en ciencias de la arquitectura, tema de investigación, reminiscencia prehispánica en la arquitectura conventual franciscana del siglo XVI en Altepetl de Tepeac. Es catedrático por asignatura en ISU Universidad hasta la fecha. Es catedrático por asignatura en la Universidad Iberoamericana hasta la fecha. También es catedrático invitado de la materia de construcción en la Facultad de Ingeniería, Maestría en Ingeniería de la Construcción. Es catedrático e investigador a la fecha, independiente, y desarrolla proyectos arquitectónicos y construcciones de diversas tipologías: arquitectura del siglo XVI en la Nueva España, reminiscencia prehispánica en la arquitectura del siglo XVI. Le damos la más cordial bienvenida. Termino de compartir pantalla. Si gusta compartir pantalla, doctor, estoy aquí para apoyarle y le cedo la palabra. Bienvenido, gracias. Gracias, muchas gracias por la presentación. Les agradezco mucho, primeramente, bueno, al doctor Mortimer por la invitación que me hicieron y al maestro Lucho también por la invitación, pues por esta oportunidad que tenemos de mostrar lo que estamos desarrollando y sobre todo enriquecer nuestro patrimonio, ¿no? Que es la parte interesante, proteger nuestro patrimonio, y parte de mi trabajo pues se desarrolla precisamente para darlo a conocer, ¿no? Voy a compartir pantalla para, por favor, aquí está, compartir. Sí se visualiza, doctor. Muy bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Nada más déjenme ver para presentar. Aquí está. Muy bien. Bueno, más que toda la presentación, la regreso. Ahí está. El tema de la charla del día de hoy, propiamente, pues es una construcción, un convento del siglo XVI que tenemos aquí en Puebla. La población se llama Huatlatlauca, existía desde la época prehispánica, ya existía la población. Se encuentra dentro de la Mixteca poblana. Ahorita veremos a más detalle la parte geográfica. Y lo titulé Memoria Indígena Olvidada porque desafortunadamente hay muchos elementos indígenas, prehispánicos, nativos, en esta iglesia, en este convento, y prácticamente se encuentra olvidado. Entonces, es parte del objetivo de esta reunión, pues darlo a conocer, ¿no? Aquí en Google podemos observar al centro, permítanme, podemos observar aquí lo que sería Huatlatlauca. Está bastante cerca de Puebla, es relativamente cerca, estamos hablando quizá de 70 kilómetros, una cosa por el estilo. Lo que pasa es que en medio entre Puebla y Huatlatlauca está la Sierra del Tenso, que se conoce como la Sierra del Tenso, y entonces hay que ir a rodear y entrar por un costado por Huatlatlauca. Eso lo hizo o lo ha hecho que sea una comunidad bastante cercana, pero muy independiente por lo mismo, porque no les ha llegado mucha información. Entonces está bastante aislada, ¿no? Bueno, podemos ver la ciudad de Puebla y, bueno, la Ciudad de México para ubicarnos más o menos en dimensiones y en escala, ¿no? Huatlatlauca viene por aquí. Haciendo un acercamiento ya más, tenemos la ciudad de Puebla, más o menos esta línea verde, lo que nos está representando sería el inicio de lo que se denomina la Mixteca, está prácticamente al sur, y que bueno, comparten tanto Puebla como Oaxaca, ¿no? En la parte que corresponde a Puebla, Huatlatlauca está en esta región, es este punto que está aquí, y los puntos que están en café, como podemos observar, son los puntitos donde hay conventos del siglo XVI franciscanos. Podemos notar que prácticamente todos los puntos cafés están hacia la parte superior, vamos a decir hacia el norte, casi todo es este café, a excepción de la ciudad de Puebla, que bueno, había de las tres primeras congregaciones que llegaron a la Nueva España, que fueron los franciscanos, agustinos y dominicos. En el caso de los franciscanos puse el color café. En el caso de los agustinos lo trabajé
con color morado, que básicamente los agustinos están en la parte, vamos a decir, de Puebla hacia el oeste, y los dominicos también hacia la parte oeste y sobre todo hacia la región de Oaxaca, ¿no? Y los franciscanos se asentaron más en la región Puebla-Tlaxcala, esta zona, como podemos notar, ¿no? En el caso de Huatlatlauca sucede que llegan primero los franciscanos, es una fundación franciscana, pero como está bastante aislada de todas las demás y bastante lejana, normalmente lo que hacían para los conventos en el siglo XVI, pues es que había una distancia, más o menos buscaban una distancia que fuese un día de camino entre uno y otro para que pudieran trasladarse de un punto a otro pues con un día o menos de distancia. Si nos fijamos, hay una cierta correlación entre los diferentes conventos y más o menos se buscaba ese detalle. Huatlatlauca es bastante retirado, aparte les digo, en esta zona de aquí donde tengo el puntero está la Sierra del Tenso, entonces era bastante complicado llegar a Huatlatlauca. Si ahorita es complicado, bueno, ya hay carretera y todo, se puede llegar en carretera sin problema, pero aún así, a pesar de que es bastante cerca, está bastante aislado, ¿no? Entonces, más o menos esta es la distribución. Como les decía, la raya verde nos indica más o menos el inicio de la Mixteca poblana hacia lo que es como puntos Izúcar, la presa de Valsequillo y un poco hacia la parte sur, ¿no? Ok, ya un acercamiento más específico tenemos lo que les comentaba hace un momento, la Sierra del Tenso. Puebla estaría hacia el norte, arriba del planito. Esta propiamente es la zona de Huatlatlauca, que es un municipio de Puebla, y pasa una barranca, un río, que es el río Balsas, que sería la continuación de la presa de Valsequillo. De hecho, la presa de Valsequillo descarga sobre este río, y es como podemos notar aquí, es un cañón bastante pronunciado, y Huatlatlauca está en la parte superior, está como en una meseta. Toda esta parte gris que se ve en el mapa, en el plano, déjenme voy a decir el puntero. Toda esta parte gris es como una gran meseta más o menos plana, en donde en una de las esquinas se desarrolla lo que es Huatlatlauca, ¿no? Bueno, más o menos la región es una región semidesértica, se puede ver el tipo de flora que hay. Este es un tipo de flor que están cultivando actualmente. Muy interesante porque vean la forma de los pistilos y la forma de los pétalos. Después lo veremos. Le llaman Puente de Dios. Es precisamente la barranca que les comentaba. Se ve un poco profunda. En realidad tiene más de 150 metros de profundidad. Aquí no se alcanza a ver porque la tomé la foto. Aparece toda flora del otro lado de la carretera, pero en realidad es bastante profunda, ¿no? Propiamente ya es la población de Huatlatlauca. El convento, la iglesia, como podemos notar, la iglesia está en la parte más alta de esa meseta y se distingue desde kilómetros de distancia. Eso es prácticamente una característica que tenían todos los conventos del siglo XVI. Un poquito recordando la historia, pues bueno, cuando Cortés conquista México Tenochtitlan, allá en 1521, resulta que el imperio azteca o el imperio mexica pues finalmente era un imperio, ¿no? Y esta región de Huatlatlauca pertenecía precisamente a un señorío o al tlepetl en náhuatl, que sería que está aquí marcado en gris. Todo esto era como el señorío, como si fuera, vamos a llamar, si quisiéramos entenderlo con términos políticos actuales, sería como una especie de estado, ¿sí? En este caso es Tepeaca, el señorío era Tepeaca y la población era Huatlatlauca, aunque aquí aparece con Q, Huatlatlauca. Lo mismo en el Códice Mendoza, aparece el nombre como Huatlatlauca. Aquí se puede ver todas las poblaciones que pertenecían en la época prehispánica a el señorío de Tepeaca. Y también arriba al norte de Tepeaca es algo interesante, esta parte semicírculo que está aquí, lo dice ahí en el planito, lo decimos, es el señorío independiente de Tlaxcala. Recordemos que los mexicas
no pudieron conquistar Tlaxcala. Los tlaxcaltecas permanecieron independientes y fue una de las razones por las que Cortés pudo conquistar, porque aparte de los tlaxcaltecas, obviamente, se unieron a Tlaxcala Cortés, precisamente por eso, porque eran independientes, era como un lunar que había como un pequeño territorio rodeado, todos los demás eran estados conquistados por los aztecas, por los mexicas, y solamente quedaba este reducto, este pequeño estado que era independiente, formado por 4 reinos tlaxcaltecas. Cuando llega Cortés, pues obviamente Cortés lo que busca pues es aliados, y quienes, bueno, de los tantos pueblos que se le alían a Cortés, pues es Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala era un estado que era independiente, pero también no tenía acceso, por ejemplo, a la sal, no le permitían la sal ni los alimentos externos, todo tenía que ser lo que se daba, estaban como sitiados, sería la palabra correcta, ¿no? Como sitiados alrededor, y no le permitían a Tlaxcala crecer, sino estar ahí nada más, sin ser conquistados, pero tampoco no rendían tributo. Esa era la gran ventaja que tenían, pero en cambio estaban sitiados y no permitían ni salir ni entrar, ¿no? De Tlaxcala. Era todo un problema. Los demás estados o altlépetls tenían que tributar a México Tenochtitlán, obviamente porque habían sido conquistados, y entre ellos Huatlatlauca tenía que rendir tributo precisamente a México Tenochtitlán, ¿no? Esa era más o menos, pues, la forma que en aquel tiempo se daba, ¿no? Al haber sido conquistado, y bueno, pues es lo que se ha dado prácticamente. Si recordamos un poquito historia universal, siempre se ha dado: un reino conquista un territorio y le tienen que dar tributo. Eso pues se ha dado desde que recuerdo, griegos, romanos, perdón, etcétera. Siempre ha habido, te conquisto, me tienes que tributar. Eso pasó aquí en Tepeaca, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Ya cuando llegan los españoles, fundan la nueva población de Huatlatlauca, y pequeño mapa que hay, que está en la Universidad de Texas, permítame tantito, ya está. En la Universidad de Texas, un pequeño escrito en donde aparece este pequeño mapa precisamente del centro de Huatlatlauca, en donde podemos notar, se está hablando del 1579, donde podemos notar que hay un dibujo. Obviamente hay que entenderlo, esto no podemos tomarlo al pie de la letra lo que está dibujado aquí, pero nos da una idea de que hay una torre muy grande, prácticamente del doble de la altura del templo, y el templo tiene 2 cuerpos. Tiene un cuerpo base y un cuerpo en la parte superior, ¿no? Que son estos 2 elementos que tenemos aquí. Hay que subir unas escaleras para llegar al templo, y a un costado tenemos lo que sería el convento, a un costado del templo, y al otro costado lo que serían las casas reales, que le llamaban, que era la casa de gobierno propiamente, o el ayuntamiento, ¿no? Y lo demás, bueno, estaba dividido manzanas con 4 lotes, con 4 solares cada una, ¿no? Ahí está. El nombre oficial o el nombre completo, pues es Convento de Santa María de los Santos Reyes de Huatlatlauca, perdón ahí por la falta de ortografía, es Huatlatlauca. Obviamente su fiesta patronal es el 6 de enero, y fue construido, como les decía, por los franciscanos. No se sabe muy bien hasta dónde llegaron, si solamente construyeron el templo o también el templo y el convento anexo. Y los franciscanos finalmente, después de que lo construyeron, se los entregaron a los agustinos para que ellos lo administraran y lo llevaran ya de una manera continua. No, los franciscanos definitivamente, después de que lo construyeron, se salieron y se los entregaron a los agustinos. Nos damos cuenta por las pinturas que hay en el convento, que ahorita vamos a comentar algunas de ellas, las vamos a ver muy rápido, pero sí son pinturas agustinas, y de lo que sí se está seguro es que el templo fue construido por los franciscanos, por los motivos ornamentales que tiene el templo y que ya comentaremos, ¿no? Los franciscanos, el templo, y los agustinos, no sé en qué etapa, no hay datos. Hay que comprender un poquito esta parte de nuestro pasado. Era una zona muy aislada, de difícil acceso. Hay muy poca información escrita sobre lo que sucedió allá por 1500.
1560, 1570. De hecho, si hay poca información de los conventos que estaban relativamente cerca o que estaban dentro incluso de la Ciudad de México, pues de estos que estaban ahora sí que perdidos en el espacio, hay muy poca información. Desafortunadamente nos ha llegado muy poca información escrita como para poder afirmar en qué año se hizo el cambio de los franciscanos a los agustinos. Bien, este es un mapita que tenemos, que es de Elizabeth. Ella estudió la maestría en restauración, recuerdo, en la UNAM, y creo que su tesis doctoral, si mal no recuerdo, ahí están los datos de donde lo tomé. Y bueno, básicamente para lo que me sirve explicarles aquí es cómo era un convento, qué características tenía un convento en el siglo XVI, ¿no? Básicamente constaba de un atrio. El atrio sería como un gran patio al frente. Alrededor había una barda y solamente se permitía o había acceso por la parte frontal o bien por la parte lateral. Normalmente al lado del atrio, en esta sección, hacia acá estaba la huerta, el templo como elemento central, obviamente, como un eje general, estaba el templo, normalmente de una sola nave, como en este caso, una sola crujía. Había una capilla abierta o capilla de indios, que vamos a ver que después le pusieron un muro, la tapiaron aquí, la taparon, así permanece actualmente, y es una capilla cerrada a la cual se accede a través del templo, ¿no? Pero originalmente se supone que era una capilla abierta donde se celebraban las misas y donde los indígenas en el atrio se reunían a escuchar la misa que se daba. Los indígenas no entraban al templo a misa, sino la escuchaban dentro del atrio. Por eso el atrio era tan grande y tan amplio. Después ya tendríamos propiamente del lado derecho, tendríamos lo que es el portal de peregrinos y el acceso propiamente a lo que sería el convento como tal, ¿no? Con sus diferentes crujías o habitaciones, ¿no? Es un convento tradicional, muy parecido. La mayoría del siglo XVI son muy similares. Lo que cambia es el tamaño. Obviamente este es relativamente pequeño, no es muy grande. Debieron de haberlo habitado 3 o 4 frailes cuando mucho, y es pequeño. Bueno, ahí se puede ver precisamente lo que les comentaba, es el acceso al atrio. El atrio es esta parte interior, este gran patio que hay antes de llegar al templo, ¿no? Y se accede a través de este portal, de estos arcos, en este caso 3, que bueno, están relacionados directamente con el concepto de la Santísima Trinidad, 3 dioses en uno, y los 3 con la misma jerarquía. No hay uno más grande que los otros 2, en este caso. A los 3 están dando el mismo valor, la misma jerarquía. Esta fachada, bueno, nos habla precisamente, nos sirve precisamente lo que sería el templo. Si recordamos un poquito el planito que les mostré de Huatlatlauca, en la Universidad de Texas, nos podemos dar cuenta que la torre precisamente pues, es casi el doble de la fachada del templo. Y en esta zona de aquí es donde debió de haber estado la capilla de indios o capilla abierta, que después le pusieron muro y lo tapiaron, o sea, la taparon y le pusieron una ventana, ¿no? Pero aquí debe de haber estado la capilla, porque quedan restos de vigas de madera. Esta aquí donde estoy marcando es una viga de madera, y estas son también vigas de madera que quedaron, simplemente las taparon, y bueno, ya en los procesos de restauración y todo lo demás, se dieron cuenta de que aquí debió de haber sido una capilla abierta, ¿no? Para decir las misas a todos los nativos, los naturales. Y de este lado, del lado derecho, tenemos lo que sería el acceso, el portal de peregrinos y el acceso al convento. Así es como está actualmente, después de una intervención que hizo el INA, no hace muchos años, hace pocos años, quizá 4 o 5 años. Esta es la que les comentaba precisamente del lado izquierdo del acceso, lo que sería la capilla abierta, que luego la taparon y simplemente la dejaron con una ventana. Aquí debía haber se celebraba la misa, y los indígenas estarían en toda la parte del atrio, ¿no? Y del lado contrario, del lado opuesto, están los arcos por donde se accedería a lo que se le llama el portal de peregrinos, y se accedería a la parte interna del convento, del claustro. Un acercamiento, un poco lo que les comentaba, la iglesia, que es la parte que vamos a platicar más sobre de ella, el claustro, en donde hay unas pinturas referentes a los agustinos, muy interesantes, pintura del siglo XVI, muy bien conservada, es una de las mejor conservadas
no solamente en el estado, yo creo que a nivel nacional no es el mayor, pero sí es muy importante y poco, como dice el título, olvidado, ¿eh? Bastante olvidado y poco frecuentado por el turismo. Esta es la fachada principal. Aquí podemos notar cómo hay ciertos elementos muy marcados, arcos polilobulados en el segundo cuerpo. En el primer cuerpo aparece una fachada de tipo muy clásico en esta parte. O sea, el primer cuerpo sería de aquí hacia abajo, con el acceso principal. Y algo que llama mucho la atención y que me llamó mucho la atención son estas flores y la representación de estas flores, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva, un acercamiento precisamente del segundo cuerpo y hago hincapié en las flores, cómo están puestas y cómo están colocadas, precisamente el acercamiento a las flores y cómo están los arcos polilobulados. Ok, una foto que tomé precisamente de una de las flores, no recuerdo cuál de todas, y en la siguiente imagen hago el acercamiento y hago un remarcado para entender un poquito el concepto. En este caso es una flor de 6 pétalos, son 6 pétalos con un centro, con un pistilo en forma como de espiral creciente y muchos elementos alrededor. Muy similar a la flor que les mostré inicialmente cuando les decía de la flora de la región, ¿no? Aquí hay otra, en este caso este es de 5 pétalos, pero con el mismo principio, un pistilo como tipo helicoidal que va subiendo, se va haciendo más pequeño y todo el simbolismo que guarda. Estas fueron remarcadas precisamente para que se pudiera ver más claramente, ¿no? Esta es la parte ya propiamente central del claustro, es el patio, donde podemos ver algo bien interesante. Este es bueno, mucha gente diría que es un pozo, no, en realidad perdón, es un aljibe, toda la parte que tiene como mezcla, cemento, toda esta parte es un aljibe, es una cisterna donde se almacenaba el agua de lluvia que caía en los techos del convento. Estas bajadas que se ven aquí de barro, es barro rojo, son bajadas de agua de lluvia y que se conectan directamente, no sé si, creo que en esta esquina se nota mejor, baja, se va por este canalito, llega a este punto y hay un punto, no se ve de este lado, pero hay un huequito por donde entra y cae al aljibe. Todo esto era muy importante porque les comentaba, es una región semidesértica y no hay agua en el subsuelo. Entonces lo que hacían era aprovechar el agua de lluvia, almacenarla en el aljibe y de ahí se aprovechaba para el uso diario, ¿eh? O sea, desde la preparación de alimentos hasta el aseo personal, todo se hacía con el agua que estaba dentro del aljibe. Y bueno, obviamente para sacarla, pues ya era un pozo, era como una especie de pozo y con mecate lo sacaban y lo llevaban a donde necesitaban el agua, ¿no? Es un sistema muy interesante porque actualmente pues se habla mucho de esto, de aprovechar el agua de lluvia que cae en nuestros techos y todo esto. Y pues bueno, aquí lo que les puedo comentar es que no es algo tan nuevo como creemos o un invento del siglo XXI o fin del siglo XX, sino ya estaba en el siglo XVI. Y de hecho esto se importó a España y llegó precisamente por los árabes. Los árabes ya lo utilizaban prácticamente desde la época de Cristo, ya utilizaban el sistema de captación de agua de lluvia, ¿sí? Bien. Bueno, aquí se puede ver más claro, está la bajada de agua de lluvia, de barro. Aquí viene el canalito, viene el agua y ya entra al aljibe, ¿no? Bueno, son algunas imágenes, la columna, los dibujos que trabajan tanto en el capitel como en la base, y es bastante pequeña. Esta es una de las pinturas, es de las más famosas por el simbolismo que tiene. Es pintura directamente sobre el estuco y bueno, representa a San Agustín con su capa que está protegiendo a todos sus seguidores, a todos sus miembros de su orden, ¿no? Lo está protegiendo con su capa, con su gran capa. Distinguimos fácilmente que San Agustín por la mitra y por la iglesia que lleva en una de sus manos y por las escrituras en el otro, ¿no? Vemos cómo hay otros elementos dentro de del claustro, pero la pintura sigue perdurando bastante. Esta es una escena de cuando Cristo, a Jesús, lo presentan ya encadenado a Pilatos, ¿no? Algunos detalles, por ejemplo,
estos angelitos que, bueno, se llaman putis, ahorita lo explico más adelante, y una serie de elementos naturales, de plantas, incluso de animales. Aquí el que estoy marcando pues es la cabeza de un animal mitológico, porque no existe, surgen a veces de la nada, lo comentaremos un poquito más adelante, ¿no? Otra pintura también, el símbolo al centro, en la parte superior, lo que es el símbolo del corazón flechado de los agustinos precisamente, ¿no? Vean, bueno, aquí se puede ver más claramente, ¿no? Un animal mitológico no existe, obviamente, no tiene, surge de la naturaleza, del follaje propiamente, ¿no? Ok, a ver, bueno, este se pasó, se adelantó, pero ahorita lo regreso. Y bueno, eso es en cuanto al claustro. Ahora, en cuanto al templo, que es la parte que realmente yo investigo, tiene una influencia muy fuerte de la arquitectura mudéjar. La arquitectura mudéjar, bueno, ahí lo explico, es básicamente cuando llegas y conquistas al conquistado o al sometido, si se queda, si no se va, se queda ahí, pues se tiene que adecuar a la nueva cultura, ¿no? En este caso, cuando la península ibérica, todo lo que es, lo conocemos ahora como España, fue reconquistada por los cristianos, recordemos que allá por el siglo octavo, noveno después de Cristo, llegan los árabes a la península ibérica y prácticamente se apoderan de la península y es reconquistada nuevamente por los cristianos, pues allá por el siglo XIV, siglo XV, poquito. De hecho, en 1492, que parte Colón para el descubrimiento de América, acababan apenas de terminar de reconquistar el territorio de la península, ¿no? O sea, de haber sacado a los árabes. Sin embargo, muchos árabes se quedaron y esa arquitectura que hacían los árabes desde que llegaron siglo noveno más o menos al siglo XIV, siglo XV, es lo que se denomina arquitectura mudéjar, porque tiene elementos árabes, algunos elementos árabes, sobre todo en el manejo de la geometría, lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Y la arquitectura mudéjar, básicamente aquí en Huatlatlauca, está por el uso de la madera en cubiertas, en techos, algo de yesería y desde luego la decoración de lazo, que es una decoración como geométrica, por ahí la veremos más adelante, ¿no? Bien, esta es el interior del templo. Si podemos notar la parte superior, la techumbre, los altares que están a los costados son altares muy posteriores. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es una decoración relativamente nueva. La parte del estudio es la parte de la cubierta. Toda esta parte que se ve como en grisáceo y en color crema, esa es la parte en la que se centra el estudio, ¿no? Y un acercamiento precisamente a esa sección, podemos notar que hay vigas de madera que cruzan de muro a muro y esas vigas de madera están sostenidas sobre unas pequeñas ménsulas también de madera. Si observamos, son dos ménsulas, que bueno, el nombre técnico es can, son unos canes, son unas ménsulas, en realidad lo que están haciendo es soportar la viga, esta viga de madera que viene acá, y hacer más pequeño el espacio. Y cada uno de estos canes están sostenidos por otra viga que se conoce como viga madrina, viga de madera, luego viene el can, luego viene otra viga de madera, viene un segundo can, viene una tercera viga de madera que es viga madrina, y sobre esa ya descansan las diferentes vigas que cruzan de lado a lado. Si me regreso un poquito para que nos demos una idea, estos serían los canes o las ménsulas, luego sobre esas estaría la viga principal y descansa sobre otros dos canes o dos ménsulas, ¿no? Esto es muy típico de la arquitectura mudéjar, viene de España, obviamente, pero lo interesante es quién la hizo, ¿no? O sea, finalmente en un lugar tan apartado, tan lejano, se hace una arquitectura mudéjar. Y bueno, lo más seguro, lo que hablan los historiadores es que allá por 1526, más o menos 1520 y tantos, después de la conquista es en 1521, más o menos en el 25, 26, se funda, Fray Pedro de Gante funda lo que se conoce como la Escuela de San José de los Naturales en la Ciudad de México, y en esa escuela se enseñaba oficios a los indígenas, era una escuela específicamente para indígenas, y ahí se enseñaba oficios, por ejemplo, de carpintero,
de albañil, de herrero. Quizá muchos de nosotros digamos, bueno, ¿por qué? Pues si ellos eran muy buenos, eran hábiles con el manejo del estuco, de la piedra, y por ahí de ello pues, son las pirámides que hacían, los templos, etcétera. Pero bueno, finalmente los españoles o los europeos traían ya el fierro, o sea, instrumentos de metal, la cuchara, el asadón, el hacha de fierro. Recordemos que en la época prehispánica todo lo que era hacha, o sea, el trabajo de la madera tenía que ser a través de piedra o de obsidiana, ¿no? No conocían el metal, conocían, bueno, obviamente el oro, la plata, algunas aleaciones que se daban, digo, lo conocemos por los restos que se encontraron en Oaxaca, en la tumba 7 de Monte Albán, y por ahí en algunos lugares se han encontrado restos de metal, de fierro, algunas hachas, pero son ceremoniales, no eran hachas de trabajo, hachas metálicas me refiero, no eran hachas de trabajo, sino hachas rituales ceremoniales. Entonces, los indígenas no podían trabajar una viga rectangular, hacerla rectangular, como en este caso, y la única manera de hacerla rectangular pues, era con metal, con elementos metálicos, con hachas, etcétera, de metal. Entonces, quienes construyeron este templo, el techo, la techumbre, debieron de haber estudiado, debieron de haber ido a la escuela de San José de los Naturales en la Ciudad de México. Es la única manera de entender cómo lo pudieron haber hecho, porque no es tan fácil trabajar la madera y más porque ellos estaban acostumbrados a utilizar, como les digo, elementos de piedra para labrar la madera y obviamente para la construcción civil, ¿no? Entonces, un poquito, si partimos de esa idea y que fueron capacitados los indígenas, podremos entender mejor cómo es que llegaron a lograr estas obras fabulosas, ¿no? Bien, regresando un poquito a esta imagen, si analizamos entre hay una viga, luego hay un espacio libre y luego hay otra viga. Cada viga tiene un can, está sentada sobre un can y entre can y can hay un tablero, digamos tablero a este elemento, a todos estos elementos que están aquí entre viga y viga, que en realidad es una tabla de madera labrada, ¿no? Esa es la verdad. En este caso, tiene tres tableros, tiene un tablero entre viga y viga, y luego tiene otro tablero y otros dos tableros entre can y can. El estudio mío se basa precisamente en entender estos tableros que están aquí y el simbolismo y significado que tiene cada uno de ellos, ¿no? Porque son diferentes. Se encontraron 20 tipos diferentes de tableros y se interpretaron, ¿no? Ok, bueno, aquí hay un mayor acercamiento. Podemos notar, por ejemplo, el escudo franciscano de las 5 llagas, unos motivos florales geométricos bueno, varios puntos. Ya los analizaremos a profundidad, ¿no? A ver, creo que tengo un problema, no sé por qué. Voy a dejar de compartir un momentito. Denme oportunidad de abrir, porque nada más aparecen, no son todas las diapositivas. Algo pasó ahorita, déjenme checarlo. Doctor, ¿necesita usted apoyo en algo, doctor? Sí, no, solamente que creo que no abrí la presentación correcta. Si me dan unos minutitos. Era una Claro, versión, claro, era una solo versión anterior, no tiene todas las diapositivas, entonces es lo que entendido. estoy. Sí, doctor, gracias. Sí. Listo, ya quedó. Les comparto pantalla. Una disculpa ahí por el detalle, pero ya quedó compartir. Aquí está. Bien. Ah, Ahí está. Un poquito explicándoles lo que les había comentado. Esta es una estructura típica mudéjar en donde tenemos a dos aguas, vigas de madera a dos aguas, ¿sí? Una horizontal y en la parte inferior lo que serían, bueno, lo que aquí le llaman tirantes o vigas y los canes, las ménsulas que hay donde descansarían directamente sobre los muros, ¿no? Este es más o menos como debió de haber estado originalmente la cubierta en Huatlatlauca. No tengo bien los datos, actualmente ya no tiene cubierta de teja de barro y creo que la parte superior ya tampoco existe, solamente la parte inferior y creo que le hicieron una bóveda para protegerla y bueno, creo que es lo que se ha preservado precisamente de Huatlatlauca, pero originalmente debe de haber sido una cubierta a dos aguas con teja de barro, ¿no? Más o menos de esa forma. Y bueno, lo que les comentaba precisamente, los dos canes
Ahora, Ortiz Bobadilla, que es esta persona, escribió un libro precisamente sobre la arquitectura mudéjar en México, el cual les recomiendo, bueno, yo aquí lo tengo, Arquitectura mudéjar en México, de Inés Ortiz Bobadilla. Se lo recomiendo para quien quiera investigar más sobre precisamente la arquitectura mudéjar en México, ¿no? Y bueno, habla de cuántas vigas, cuántas cubiertas hay y qué tipos de cubiertas, etcétera. Y en el caso que nos lleva a nosotros o que nos tiene a nosotros investigando es que solamente existen tres iglesias o tres templos con esas características similares, ¿no? En donde tenemos la viga y tenemos doble can, o sea, dobles canes en cada muro, dobles ménsulas en cada muro. Una es en Tizatlán, en Tlaxcala, otra es en Huirimángaro, en Michoacán, otra es en Huatlatlauca, precisamente Huatlatlauca, y prácticamente son las únicas que tienen tableros pintados o tallados. Sí, los tableros, recordemos que son los que están a los costados o en medio, entre can y can, ¿no? Y este es precisamente Huirimángaro, en Michoacán. Son imágenes, yo no tengo fotos de esa región. Es una región bastante conflictiva actualmente. Y bueno, se puede ver cómo hay una cubierta de madera y cómo están los dobles canes en cada lado. Están pintados y tienen algunos símbolos. Aquí se pueden ver algunos símbolos, por ejemplo. Supongo que están más relacionados con los símbolos marianos, pero no se alcanza a distinguir muy bien, ¿no? Tizatlán, en Tlaxcala, esta es la capilla abierta o la capilla de indios, en donde los tableros están pintados y son angelitos básicamente, ¿sí? Son angelitos, todos los tableros están pintados, entre can y can están los angelitos pintados. Es el único icono que se trabaja en esta capilla abierta, ¿no? Y bueno, una que acabo de encontrar, de descubrir hace unos días, que me dio una vuelta ahí a Tlatlauquitepec, que es un pueblo mágico aquí en Puebla, descubrí que también ahí tienen cubierta, una cubierta mudéjar, y también tiene tableros. Desafortunadamente, yo creo, supongo a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, la tallaron y le quitaron el color, pero esto debe haber estado pintado más o menos originalmente algo así como está en Tizatlán, ¿no? O sea, con colores, tenía mucho colorido. No sabemos, he estado investigando, incluso me puse en contacto con el historiador de Tlatlauquitepec, a ver si se encontraba o a ver si tenía alguna foto de principio del siglo XX de cómo estaba originalmente, qué colores tenía esta madera, porque ahorita está de forma natural, acabado natural, que no debió haber tenido color. Y bueno, vemos que los tableros pues están tallados, perforados con un símbolo aparentemente como un escudo, como si fuera un escudo. Es lo único que tienen, en todo se repite lo mismo, pero es de los pocos templos y de hecho es el único que también trabaja dobles canes, ¿no? Y bueno, al centro es interesante, entre viga y viga tenemos pues como si fuera una flor, en realidad es una estrella simbolizando la bóveda celeste, ¿no? Y también relacionada muy probablemente con la Virgen María, ¿no? Los elementos marianos de la flor de 6 pétalos. Regresando a Huatlatlauca, aquí están estas imágenes. Los colores, aunque son colores, no se ha limpiado afortunadamente, muy posiblemente no sean los colores originales. Lo más seguro es que haya otros colores abajo de esos colores y sería algo interesante investigar, ya llegar a hacer una investigación de campo respecto al colorido que debe haber tenido esta iglesia en el siglo XVI. Bueno, esta viga que le estoy presentando, toda la gran viga, aquí está, arriba está el coro, entrando a la iglesia de inmediato aparece esta viga y vean la decoración que tiene. No solamente la viga principal, sino las vigas secundarias, las que llegan a la viga, vean la cantidad de decoración que tiene. Es impresionante el trabajo artístico que tiene esta viga y el trabajo que representó para los indígenas el haberla tallado y labrado. Es una vista general de todo en total son 25 vigas de estas, en toda la nave del templo son 25 vigas, ya las iremos comentando, esta parte ya la vimos. Y bueno, les hablaba de los tableros.
y los tableros en total son 25 tableros. Esta es como una fachada de los tableros vistos de frente, y bueno, son 25 vigas. Aquí estaría el coro y de este lado estaría el altar en esta zona de acá, y son los diferentes tableros ubicados de acuerdo a las fotografías que tomé, cómo están ubicados, y buscando si había alguna relación o una interrelación entre un tipo de tablero y otro, ¿no? No se encontró, nada más se ve que hacia la parte del altar, del presbiterio, predominan más los símbolos cristianos, y hacia la parte del coro hay un predominio más de los grutescos o de los animales fantásticos, ¿no? Sería la palabra correcta. Es la única relación que se encontró. En total son 150, perdón, son 75, bueno, sí, 75 tableros de cada lado, y es diferente la ubicación, ¿no? No es simétrica la ubicación de los tableros de un costado o del otro, es diferente. Solamente he podido trabajar con la del lado del Evangelio, me faltaría el lado, el lado contrario, ¿no? Estos son los diferentes tallas que se encontraron. Básicamente son 20 diferentes, y aquí se clasificaron de acuerdo a los elementos que se están trabajando, ¿no? Eh, Básicamente se encontraron dos tableros de putis, o sea, de niños con alas, muy relacionados con la mitología griega y la mitología romana. De ahí viene ese concepto. Recordemos que en el siglo XVI estaba de moda lo clásico. Había iniciado unos años antes el Renacimiento, fines del siglo XV, mediados, fines del siglo XV, y entonces todo lo clásico estaba de moda, ¿no? Después, continuando con, vamos a llamarle lo clásico, pues están los grutescos, que como les decía son representaciones de animales mitológicos, animales que no existen. Hay 4 representaciones diferentes. Naturaleza geométrica, mudéjar, hay 3 y posiblemente 4, aunque esta realmente es una flor de 4 pétalos centrales y 4 laterales, o sea, de 8 pétalos con un centro. Esa tiene más bien un simbolismo prehispánico, pero bueno, lo platicaremos. Luego hay 3 de geometría orgánica, no tienen un significado específico en cuanto a que representen a algo cada una, sino es más bien una forma libre de dibujar orgánicamente, muy de la arquitectura o del arte mudéjar. Y sí hay 2 que tienen reminiscencias prehispánicas, que es este león y el símbolo de los franciscanos, ya lo platicaremos ahorita por qué, y posiblemente esta flor, que es la misma que les mostré acá, esta flor de 8 pétalos. Y después vienen los símbolos cristianos, obviamente representando al Papa, la tiara papal con las llaves de San Pedro, que están aquí a los costados, el símbolo de Jesús, Jesús hombre y Salvador, las letras, la I, la H y la S, que está entrelazada, obviamente el símbolo de franciscano, otro IHS, y lo mismo otro IHS, ¿no? Entonces, estos son símbolos cristianos. Este pudiera tener una representación cristiana, pero también prehispánica, y ahorita les comento por qué. Y bueno, analizando ya cada tablero de una manera muy rápida, no me voy a meter a más detalles, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Hay una foto de cada uno, están sobredibujados para que se pudiera entender más claramente. Estas son las 2 representaciones de putis, de niños que vienen les comentaba, de la cultura griega, mitología griega y romana. Están en ambos casos, están agarrando flores, están agarrando frutos, ¿sí? Una pareja y un individuo nada más, ¿no? Después tenemos lo que son los grutescos que les comentaba, ya que hay un acercamiento a cada uno de ellos, que son animales mitológicos, representaciones mitológicas, en donde se entrelaza lo animal con lo vegetal, ¿sí? De hecho, de esta tercera creo que es la más clara de todas. De la barba surgen las plantas, de la cabeza surgen también plantas, y esto tiene que ver mucho con el descubrimiento en el siglo XV de la Domus Aurea, de la casa de oro de Nerón, en donde se encontraron este tipo de grutescos, figuras vegetales con animales, y se puso de moda, fue muy común. Hay muchísimos conventos, incluso ahorita lo vimos en la pintura del convento, como hay grutescos y cómo era pues, lo que se acostumbraba, ¿no? Motivos ornamentales, bueno, sí,
muy relacionados entre sí, con un centro, los tres tienen un centro, pero finalmente pues son únicamente ornamentales, ¿no? Ahí pudiera entrar un poquito la flor también que les comentaba, queda ahí como donde, ¿no? Los motivos de geometría orgánica mudéjar, bueno, pues vean, no tienen un significado por sí mismos, son simplemente formas que van dándose y que van repitiéndose, ¿sí? Son módulos repetitivos con figuras y solamente se van dando. Como reminiscencias prehispánicas, sí tenemos este león. Aquí lo interesante del león, la melena, como la dibujan, hay que entender que cuando llegan los españoles, los leones, bueno, no hay en América, quizá en el pasado sí existieron, pero cuando llegan los españoles, pues no había. Y bueno, lo que podemos ver aquí es que el león está rugiendo, tiene este símbolo que va subiendo, que es la vírgula, y la vírgula pues es la representación de que así es como representaban que la persona estaba hablando, en este caso que este animal, el león, está rugiendo, ¿no? Esta es una representación prehispánica precisamente, es parte de la reminiscencia que nos queda, ¿no? El legado que nos queda. Y bueno, la cola también, aquí viene la cola entre las patas, esta parte de aquí es la cola, ¿no? Les comento, no, yo no creo que estos sean los colores originales, no tiene nada que ver con lo que se debió de haber puesto originalmente, que debió haber sido muchísimo más polícromo. Luego viene lo que es el símbolo uno de los símbolos de los franciscanos, que son las 5 llagas, solo que aquí las representan cada llaga de una manera de dona, como una dona con centro. Y si recordamos un poquito, los prehispánicos consideraban a una dona con centro como algo precioso. ¿Por qué? Bueno, es que imaginemos que ellos, bueno, no imaginemos, sino pensamos un poquito, ellos para poder perforar una piedra preciosa, por ejemplo, pues era bastante complicado. ¿Para qué? Para poderla ensartar, por ejemplo, en un collar o en algo por el estilo. El perforar, el hacerle el hoyito al centro, no era nada sencillo, porque no tenían, primero no conocían o no utilizaban el fierro y prácticamente era piedra contra piedra, con algún abrasivo, por ejemplo, arena. Y poco a poco iban, ahora sí como el chocomilk, hagan de cuenta cuando se bate, pues algo similar en madera o alguna madera dura, irle haciendo la perforación a esa piedra y convertirla en lo que se conoce como chalchihuite. El chalchihuite es eso, es una dona con una perforación, es una piedra preciosa con una perforación y obviamente para los prehispánicos eso valía mucho, tenía muchísimo valor por lo complicado que era obtenerla, ¿no? Hacerle esa perforación. Entonces, el chalchihuite representa eso, lo precioso. El equivalente, por ejemplo, en nuestra cultura sería un diamante gigante, ¿no? Una cosa así, pues nos representa precisamente eso, ¿no? El valor. Para los prehispánicos el chalchihuite representaba el valor. Y entonces, bueno, ¿qué brota del valor o lo rico? Pues brota la sangre como si fueran, algunos dicen como racimos, otros como gotas de lo precioso, que es el chalchihuite, brota lo precioso. ¿Por qué lo precioso? Porque la sangre, si recordemos, para los prehispánicos era la vida, ¿sí? Y la sangre representa la vida, lo precioso. Era lo que finalmente les ofrecían a sus dioses, ¿sí? Este representación simbólica franciscana, este símbolo franciscano, fue muy repetido en todos los conventos franciscanos, sobre todo los que están en la región de Puebla. Los franciscanos obviamente muy contentos, muy felices de que pusieran sus símbolos constantemente, pero muy probablemente tenía un doble significado. Para los españoles un significado, para los indígenas otro significado, ¿sí? Y es donde puede entrar un poquito la parte de la reminiscencia, del recordatorio del chalchihuite y de que de lo precioso brota lo precioso. Y bueno, lo que sería la flor como tal de 4 pétalos y de 8 pétalos, que representarían el quinto sol, los 4 soles anteriores y el sol actual, que sería el centro, ¿no? Los símbolos cristianos, bueno, obviamente hay varios, que básicamente todos se basan en la I, H, en la H que está aquí, y la S, si se fijan, están al revés, pues sí, porque yo me imagino lo calcaban en algo así como un papel vegetal, algo similar a lo que es el papel albanene actualmente. Lo calcaban y pues les daba lo mismo ponerlo de un lado que de otro, entonces lo repetían al revés, la S debería estar donde está la I y la I donde está la S, ¿no?
Y lo mismo pasa en este símbolo, en donde tenemos la I, la H en este punto, y la S, vean cómo va cruzando la H como una especie de viborita. Bueno, la representación. Esta es otra representación también. La I la tenemos al centro como en forma de copón, como copa, de la cual brota naturaleza, follaje. La H la tenemos aquí y la S va haciendo como zigzag y uniendo unas con otras, ¿no? Es una representación muy artística de la IHS de Jesús, hombre y Salvador, ¿no? La representación de Jesús, el monograma. El símbolo, obviamente, franciscano, y en este caso la tiara papal, representando al Papa como máxima autoridad, y las llaves de San Pedro, ¿no? Dos llaves de San Pedro en diagonal, y obviamente los símbolos de la Virgen, que sería la flor, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a todas las tableros que hay en la parte superior del templo. Si analizamos un poquito la viga, que era la parte donde terminó la otra presentación que les hice, tenemos una viga central, la viga del coro, en donde está ricamente decorada. Y es simétrica, o sea, lo mismo que hay hacia la izquierda, hay hacia la derecha, son los mismos símbolos, si lo vemos. Entonces vamos a analizar rápidamente hacia la izquierda los diferentes símbolos que hay tallados en esta viga, ¿no? Y bueno, los fui poniendo unidos. Iniciamos aquí al centro de la viga, hacia la izquierda. No sé, me regreso otra vez. Este sería el símbolo precisamente del Santo Rostro. Y hacia acá continuamos, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo es ponerlo aquí al centro y los demás elementos, ¿no? Vamos a ir rápidamente porque ya llevamos tiempo. Y bueno, el primer elemento que tenemos pues es el sudario perdón, la cara, la cara de Cristo cuando la Verónica le enjuaga el rostro, detenida por dos ángeles. Luego tenemos un símbolo bien interesante. Estamos hablando de dos personajes que están con armadura, tienen una armadura, están sosteniendo un águila de dos cabezas, un águila bicéfala, representando precisamente a la monarquía de los Habsburgo, a la monarquía española que en ese tiempo estaba en España, gobernando la familia, pero están sosteniendo la cabeza de un animal mitológico, obviamente de un grutesco, pero algo interesante, tiene patas de ave y cola de serpiente. Tienen cola de serpiente como el crótalo, como una especie de crótalo de la serpiente de cascabel, ¿no? Y de la cabeza brota también algo interesante, brota como si fueran plumas. En ambos casos, si se fijan, brotan plumas. Y eso, pues, bueno, es mitológico, estoy de acuerdo, puede ser cualquier animal, pero también pudiera ser y representar por el crótalo de la serpiente y por las plumas pudiese llegar a representar lo que es la serpiente de Quetzalcóatl, ¿no? Aunque bueno, estaría muy velada, muy escondida. Palabras, aquí en este caso está la X, que como les digo, no se fijen en los colores porque no eran los colores originales. Aquí hay una X, aquí está una P. No he descubierto la siguiente letra, pero bueno, es cuestión de analizarlo. Angelito que está sosteniendo un escrito en donde dice, está tal cual, no es que esté chueco, no es que esté al revés, sino así lo labraron, tal cual, aparentemente al revés. Déjenme mover tantito esto aquí está. Es que, ahí está. Aparece al revés, dice, Gloria in altissimus Deo, o sea, gloria a Dios altísimo. Y bueno, se puede ver la mano de obra indígena, obviamente, desde la talla hasta el hecho de que están al revés las letras, ¿no? La frase exactamente al revés. Bueno, este es el siguiente símbolo, que es el símbolo de María. Se puede ver claramente la M de María y coronada con una corona. Todas estas imágenes lo que hice fue pasarles pluma, marcador, para que fueran más claras, ¿no? Para poderlas transmitir fácilmente y encontrar fácilmente los elementos. Y en la corona vean cómo aparecen nuevamente estos rodetes, estas donas que recuerdan, son los chalchihuites, que representan lo valioso, lo precioso. Y bueno, pues qué más representarlo precisamente en una corona que está coronando a la Virgen María, ¿no? Y bueno, finalmente el símbolo, el león, nuevamente, aquí con una cara, si analizamos más como que le salen pues como una especie como de hojas
en las orejas, muy al estilo grutesco, muy al estilo de animal mitológico, y bueno, es su representación. Ah, y en la parte de abajo de la viga, donde está el asiento de la viga, sería el sol, como con unos cuernos, y como de la cara, de la cabeza, brotan los rayos, estos rayos que se ven aquí, ¿no? Brotan diferentes rayos y están labrados, ¿eh? Esta parte de aquí está labrada, es muy, muy bonito, es una de las tallas más hermosas que tenemos en México, no solamente de la viga, sino de todo lo que son los tableros y toda la construcción, la cubierta del templo, ¿no? Es algo que es súper interesante y que pocos valoramos, ¿no? Como conclusiones, bueno, esto es claramente un sincretismo, es la unión de dos culturas, por un lado de la cultura española, o de la cultura europea, mejor dicho, porque España todavía en ese tiempo no se llamaba España, entonces, bueno, de la cultura europea con la cultura prehispánica, y lo podemos ver. Es un patrimonio cultural único, no hay otra similar siquiera, con esa riqueza de trabajo indígena, que no hay duda de ello. Nadie más la pudo haber construido más que los indígenas, y desafortunadamente es un patrimonio olvidado. Muy poco interés, las autoridades pues les preocupa, pero pues los que están relativamente cerca, los que les brindan turismo, pensar en llevar a un turista a 1 hora y media de distancia y luego regresarlo, pues ya son 3, 4 horas que pierdes, entre comillas, bueno, desde el punto de vista de turismo, ¿no? Entonces, pues no lo valoran, simplemente se queda como algo olvidado, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es darle ese justo valor que tiene. Huatlatlauca, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, no ha sido nombrado pueblo mágico. Es un pueblo muy interesante, todavía se da mucho el tianguis, y es un pueblo que, aunque está relativamente cerca de Puebla, está muy aislado, como les comentaba desde un principio. Esperemos que esta plática, esta charla, pues nos sirva precisamente para valorar lo que tenemos en nuestro México, en Puebla específicamente, como nuestro patrimonio, y que lo cuidemos, que lo conservemos, sobre todo eso, ¿no? Que no lo olvidemos, que ahí está. Afortunadamente con el sismo no sufrió daños, afortunadamente, pero hay muchos otros que todavía están muy dañados, y que las autoridades pues no han hecho nada desde el 2018. 2017, que fue el sismo, ¿no? Ya 5 años, 4 años, y todavía no, ni siquiera los tocan, ¿no? Un problema realmente fuerte, y bueno, esperemos que próximamente haya algo y se solucionen los problemas de estos conventos que les ha faltado mucho, ¿no? Mucho cuidado y mucho mantenimiento. Bueno, pues hasta aquí llega mi plática. Ahora sí, escucho y pues adelante, ¿no? Si hay dudas o preguntas, con todo gusto los escucho. Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición y ponencia de su trabajo de investigación sobre Huatlatlauca, que desde el nombre hay que poner mucha atención. A mí me gustó muchísimo esta explicación detallada sobre Tengo una pregunta, ¿es grotescos o grutescos aquí en México? Ah, es GRU, Grutescos. GRU. Ajá. Bien, doctor, entonces, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Quisiera preguntar a los participantes si gustan hacer preguntas. Observo que hay algunas en el chat. Entonces, si me permiten, puedo ir mencionando las preguntas de chat y luego darle la palabra empezamos con Susana Rendón. Susana Rendón dice, ¿puede mostrar en la pantalla la portada del libro, por favor? Adelante, le cedo la palabra a Susana, adelante. A ver. Muchas gracias, muchas gracias. eh, Perfecto. No no se sé si es que no se alcanza a ver, pero si no se es por distingue la, bien. por la cámara. Déjenme ver si. Ajá. Si lo acerca un poquito más, doctor, por favor. A ver. No, menos, menos. Ahí Sí, sí, está. ahí está. Sí, Poquito sí. atrás, por favor. Perfecto. Permítame. Me interesa mucho ese libro. Muy bien, Ajá. gracias, gracias. Sí, de Doctor, nada. quiero, felicitarlo muy ampliamente y agradecerle. Le doy las gracias de manera personal porque me ha mostrado, bueno, a todos en general, ¿verdad? Un tesoro de aquí de Puebla, una maravilla. Qué riqueza de construcción, la cuestión arquitectónica, la cuestión histórica y desde luego también la cuestión iconográfica. Muy valiosa. Esas pinturas que ha mostrado usted realmente están extraordinarias y bueno, es un panorama muy hermoso de algo tan olvidado como bien lo dice usted,
sería conveniente rescatarlo con las autoridades del INAH, ¿verdad? De la Secretaría de Turismo. Y ¿por qué no? Pues también nombrarlo Pueblo Mágico. Tiene un gran tesoro ahí, además de otros que ha de tener también. Así que, bueno, pues lo felicito nuevamente y yo le solicitaría al doctor Voltimer y al doctor Lucho, que si es posible, como el quinto módulo va a ser como que de visitas, pues a ver si lo podemos incluir, ¿verdad? Para visitar este lugar que me ha parecido fascinante, la verdad. Gracias, doctor. No, muchas gracias. Yo creo que sí es algo que ahorita que estaba usted comentando, sería muy interesante que se pudiera ir allá y verlo, porque pues una cosa es pasárselos aquí, explicarles, etcétera, pero otra cosa es estar ahí. O sea, el estar ahí es disfrutar, es el ver lo que se podía hacer y lo que hicieron nuestros antepasados y el patrimonio que nos dejaron finalmente, ¿no? El simbolismo que tiene y que guarda. Sería muy, muy padre. Si se puede organizar y todo, bueno, pues yo trataré de estar ahí con ustedes y platicarlo. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Doctor, una pregunta. La diferencia entre putis y angelitos, por favor, aunque ya lo comentó usted de los putis de la reminiscencia griega y todo, Ujú. pero para no confundir Sí, las... básicamente es por no tanto por la forma, por el simbolismo que tienen. Sí, no, la forma, de hecho, la vemos y lo primero que nos viene a la mente, pues es un angelito, ¿no? Lo que Así pasa es. es que la intención que tuvieron, ese es lo que cambia la esencia, ¿no? Porque la intención fue hacer putis, Ujú. niños de la mitología griega. Por lo que están agarrando, si se fijan, están agarrando plantitas, flores, etcétera. Por eso se entiende y aparte por todo el contexto en el que está y la época en la que está desarrollada son putis. Ya en el barroco se trabajan lo que son los angelitos propiamente. Ahí Ah, sí son perfecto. angelitos. Perfecto. Básicamente es por eso, ¿no? Pero Podría hacerse una comparación como por ejemplo en la Capilla del Rosario, el enmarcamiento que tienen las pinturas de la Asunción de la Virgen y de la ujú, coronación es un marco muy hermoso en el cual se encuentran niños, porque no son ángeles, niños sujetándose de las vides, ¿sí? Las ujú, ramas de uvas. Entonces, a exacto. uno de ellos hasta pareciera que va a disfrutar del comer de una uva. Así que quizá a ellos también les podríamos llamar putis. Dependería mucho de la época en la que fueron construidos, pero ahí estamos hablando como del siglo XVII o siglo XVIII, 1650, este, 1690. por ahí así. Entonces, Ajá, ya sería barroco y ya sería más, como angelitos. por Ya ciento. entra más el concepto cristiano. En esta época que está el Renacimiento en apogeo, o que está iniciando el Renacimiento cuando se construye Huatlatlauca 1630, 1600, perdón, 1550, 1570, por ahí así. Está muy fuerte el Renacimiento y lo que está buscando es traer lo clásico, lo que se hacía en Grecia y en Roma, ¿sí? En el barroco ya cambia un poquito el concepto, ya es otra idea, es el demostrar toda la grandeza del cielo en la tierra, y es cuando se hacen los grandes retablos con esos sobredorados, todos esos elementos del cual Lucho, el maestro Lucho, bueno, es su especialidad, ¿no? Según lo recuerdo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Gracias Gracias. a usted. Gracias, Susana. Aquí vemos a alguien en el chat que es Jaime Díaz Moreno. Pregunta, ¿los tableros pudieras pensar que son artesonados? Quisiera tomar la palabra Jaime. Bueno, creo que ya hizo la pregunta. Va a tomar Gracias. la Sí, palabra. sí, gracias. Adelante. Sí, aquí estoy, gracias. Sí, nada más es preguntar, yo pienso que realmente son artesonados, toda la cubierta de madera, podríamos pensar que es un artesonado. Bueno, en el sentido estricto de la palabra, están hechos en madera, eso sí, es madera maciza, no tiene ninguna cubierta de algún argamasa o algún material por el estilo, sino es 100% madera, ¿eh? Tanto los tableros, les digo, bueno, yo estuve ahí, estuve tomando las fotos, los acercamientos, lo más que pude acercarme y todo, es madera 100%. Tanto la cubierta de las vigas que está en la parte de arriba es madera, tú puedes caminar sobre de ella. Sí. No me tocó, me hubiera gustado, hubiera sido fascinante estar entre la madera, la viga de la cubierta de madera y la bóveda que debe de tener, que es un área que me gustaría entrar, no lo he hecho, y sentir ese espacio y aparte entender cómo solucionaron, porque les comentaba, originalmente era dos aguas y eran
tejas de barro, tejas bastante grandes de barro, y como todavía quedan, por ejemplo, en Zacatlán, en el convento de San Francisco en Zacatlán, todavía queda la estructura de madera y quedan las tejas de barro, todavía existen. Aunque esa es de otro estilo porque es de 3 naves, esta solamente es de una, pero el concepto era el mismo, 2 aguas. Y actualmente, por lo que veo, tiene alguna bóveda de tabique, algo por el estilo, que afortunadamente está protegiendo, bueno, no es lo ideal, pero bueno, finalmente está protegiendo la parte inferior de la cubierta, ¿no? Que originalmente era todo, era un triángulo, vamos a llamarle así, ¿no? Sí, es que normalmente casi todas las cubiertas de madera en esa época, sobre todo en Michoacán hay mucha cubierta de madera con artesonados muy interesantes en varios lugares del estado. Por eso era la pregunta, ¿no? Que aquí en Puebla también hay por ahí algunas cosas que hay artesonados de madera, era todo lo que trabajaban con esa herencia mudéjar, ¿no? Sí, de acuerdo. Justa, Sí, así es. Lo mismo en cruceros de claustro, tenemos varios artesonados de ese tipo también, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. sí, de acuerdo. Gracias a usted. Edith Huerta nos dice felicidades por su ponencia, doctor. Una pregunta, ¿el orden de los tableros tiene algún patrón en específico? Edith Huerta, quisiera tomar la palabra. Gracias, Jaime Díaz Moreno. Edith Huerta, creo que Sí, bueno, creo que la pregunta está un poco, clara, no sé si hay alguna duda, pero más bien es hacia la parte del orden, si los tableros tienen algún orden en específico o si fue más estético el orden que se colocó. Bueno, ok, gracias por la pregunta. Mira, he estado buscando, tratando de entender si existía una organización o si fueron puestos al azar, y me inclino más por la idea de que solamente fueron colocados al azar. No, aparentemente no hay un patrón que se siguió o una organización como tal, ¿eh? Lo único que he encontrado es que hacia el altar están proliferan más los símbolos cristianos, y hacia la parte del coro, más los grutescos. Pero tampoco es una regla al 100%, es un quizá, ¿no? Faltaría analizar el costado contrario, que como les digo, no son simétricos, no tienen los mismos. O sea, son los mismos, pero no en el mismo orden, y creo que más bien fueron colocados al azar. Creo que ahí sí no hay una intención de ubicación. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada. Gracias, doctor. Gracias por las preguntas a nuestros participantes. Y aquí está también la pregunta de por qué no ha sido nombrado pueblo mágico teniendo la importancia que tiene y siendo el único templo con esas características, nos dice Gabriela Fernández. Gabriela Fernández también dice, muchas gracias por su excelente ponencia y darnos a conocer este tipo de arquitectura que no se muestra y esperemos no la olviden. Creo tenemos el deber de darla a conocer para su conservación porque no hay ningún tipo de difusión. Y Gabriela Fernández continúa diciendo, en la iglesia de Tlatlauquitepec podemos pensar que hubo tableros y fueron retirados y por eso están huecos. Esa es una pregunta. No tengo activado el micrófono y antes que nada, si me permite nada más comentar que si fuera nombrado pueblo mágico, entonces sí se daría a conocer al turismo y eso porque es un área que yo también trabajo en investigación, pero también tendría que darse mucha atención en cuidar el patrimonio, porque con el afán de darlo a conocer al turismo, como que se unifica la imagen urbana del pueblo y entonces tendré otras situaciones que cuidarse del patrimonio. Solo un comentario. Gracias, doctor. Si gusta usted contestar la pregunta de Gabriela Claro. Fernández. Gracias. En cuanto a Pueblo Mágico, me preocuparía un poco que fuera nombrado Pueblo Mágico. No sé qué tan beneficioso o no pudiera ser para el patrimonio, aclaro, para el patrimonio. Para la población, obviamente, les traería beneficios económicos muy importantes, pero qué tan bueno va a ser para el patrimonio. Esa sería como una observación, ¿no? Simplemente. En cuanto a Tlatlauquitepec, la otra pregunta que nos hace Gabriela, en cuanto a los tableros, si fueron retirados. Ese es uno de los preguntas que yo me estoy haciendo. Creo que más bien no fue, o sea, el tablero está tal cual, con una perforación que aparentemente es como un escudo, muy probablemente franciscano, está perforado, y algo que estoy buscando, ojalá y algún día se encuentren, algunas fotos de principio del siglo XX donde se pudiera ver el color
y donde se pudiera ver qué hubo ahí, ¿no? Porque, les digo, me puse en contacto con el historiador ahí de Tlaotlauqui y no me supo decir, o sea, dice, no, pues cuando estaba chico me acuerdo que había, pero no supo bien contestarme, o sea, digo, es obvio, son cosas muy, muy específicas y ojalá se encuentre alguna imagen, alguna foto de algún momento histórico donde nos pueda mostrar qué era lo que había ahí realmente, ¿no? Ahorita sería difícil contestar la pregunta como tal, ¿no? Si tuvo más tableros o esos eran los que existieron desde un principio, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro ponente? Si me permite, a mí me gustaría nada más preguntar, doctor, ¿sigue activo, digamos, hay movimiento en lo que viene siendo el convento? Usted comentó que había sido habitado quizás por 3 o 4 monjes. Entonces, en la actualidad sigue habiendo monjes que lo estén custodiando. ¿Hay misas, se celebran misas en el templo? Por favor. Bueno, sí, gracias. Sí, en el templo se celebran misas, pero está a cargo de la comunidad. Ya no hay misión ahí, no hay se puede entrar. De hecho, yo he ido los domingos y está abierto, no hay restricción de acceso. Obviamente para el segundo piso sí y para el coro no se puede entrar, pero tengo entendido que es una persona de la comunidad de ahí mismo la que se encarga, el sacristán, que se encarga de abrir y cerrar el templo. De hecho, en la pandemia siempre estuvo abierto, nunca lo cerraron. No se preocupaban porque era una comunidad bastante aislada y pues nadie usaba cubrebocas, ¿no? Ahí en esa zona, porque me tocó ir en esa ocasión. Pero no, ya no está a cargo de la Iglesia Católica en el sentido de que viva alguien ahí. Sí celebran misa, o sea, todavía está activo el templo, celebran misa, pero ya no viven ahí, es independiente. Es una parroquia realmente. Sí, gracias. Gracias a los participantes por las preguntas, a nuestro ponente.